26 de febrero de 2019. Humberto Zurita abre su teléfono, entra a Instagram y sube una fotografía de su esposa, Christian Bach. Escribe una sola línea. Esta es de mis fotos favoritas de Christian. Me dice tantas cosas. Y la gente empieza a comentar. Le ponen corazones. Le escriben qué bonita. Le escriben qué pareja tan hermosa. Le escriben salúdala. Ninguna de esas personas sabía lo que Humberto Zurita sí sabía en ese momento exacto, con el teléfono en la mano, que la mujer de esa fotografía ya estaba muerta. El mundo tardaría 3 días en enterarse. 3 días. Detente y piénsalo. Tú acabas de perder al amor de tu vida, a la mujer con la que llevas 33 años. Y lo primero que haces es subir una foto, leer los comentarios y callarte. ¿Por qué? Años después, un periodista se lo preguntó de frente, sin rodeos, y Humberto Zurita contestó con 4 palabras. 4 palabras que hoy explican toda su vida, todo lo que hizo y todo lo que se le vino encima. Dijo, somos una tumba. Hoy vamos a abrir esa tumba, con respeto, con documentos, y con las 2 versiones, siempre, porque aquí no te voy a inventar amantes, ni divorcios, ni crímenes. Te voy a contar lo que él mismo dijo, lo que él mismo negó, y lo que las cámaras grabaron sin su permiso. 7 verdades. Y te voy a avisar cuando llegue cada una por una, para que no te pierdas ninguna. Verdad 1. La mujer que hoy duerme a su lado fue, durante más de 20 años, amiga de la mujer que él enterró. Y él asegura que fue la muerta quien se la mandó. Verdad 2. El hijo de un payaso le gritó una palabra en la cara, y la palabra se le pegó, porque algo tenía de cierto. Verdad 3. Una actriz mexicana se guardó algo durante 15 años. En 2025 abrió la boca. Verdad 4. Cenaron, compraron. Y al salir de la tienda, una cámara escondida grabó lo que pasó después. Verdad 5. A 4 meses del entierro, una revista publicó un rumor sobre él. Un rumor falso. Y ese rumor falso le hizo más daño que la verdad. Verdad 6. 3 de la mañana. Polanco, el señor más digno de la televisión mexicana, en el suelo. Y lo que se le escuchó decir mientras 2 personas lo levantaban. Y verdad 7. La más dolorosa, la que da nombre a este video. ¿Qué pasó de verdad? Dentro de esa casa, en los 5 años en que Christian Bach desapareció del mundo. Porque hay algo que Humberto Zurita todavía no termina de entender. El hombre que decidió durante 40 años qué se sabía de él, hoy ya no decide nada. Y las cámaras lo saben. Empecemos por el principio. Por un niño de Torreón que quería ser sacerdote. Humberto Zurita Moreno nació el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila. Hijo de Armando Zurita Rodríguez y de Guadalupe Moreno. Uno de 10 hermanos. 10. Piénsalo un segundo. 10 bocas en una casa de provincia, en el México de los años 50. 10 pares de zapatos. 10 cumpleaños. 10. Y en una casa así, hay una regla que nadie escribe pero todos aprenden. No molestes. No pidas. No hables de lo que duele. Según su propia biografía, al terminar la primaria, ese niño entró a un seminario. Quería ser cura. Y ahí estuvo 3 años. Detente aquí, porque este es el detalle más importante de todo el video. Y te va a hacer falta hasta el último minuto. Humberto Zurita no aprendió a callar en la televisión. No lo aprendió con los abogados, ni con los productores, ni con la prensa. Lo aprendió arrodillado, de niño, en un seminario. Porque en la iglesia, el silencio no es un defecto. En la iglesia, el silencio es una virtud. Lo que se te confía, se te queda adentro. Para siempre. Aunque te destruya, aunque te cueste todo. 3 años aprendiendo que un hombre decente es un hombre que no habla. Y salió de ahí siendo, ya para siempre, una tumba. Guarda ese dato. El seminario. Lo vas a necesitar en la 7ª verdad. Salió del seminario y volvió al mundo real. Y el mundo real, para él, no tenía nada de romántico. Estudiaba la preparatoria de noche, y de día, trabajaba. En una tienda de muebles de acrílico en Torreón. Y fíjate lo que pasó, porque nadie cuenta esta parte. No fue un empleado cualquiera. Trabajó tan duro que terminó siendo socio de esa tienda. Imagínalo, un muchacho de 20 años, en Torreón, socio de un negocio de acrílico,
con un futuro perfectamente dibujado. Ese hombre no iba a ser actor. Ese hombre iba a ser comerciante. Iba a tener su tienda, sus hijos, su misa del domingo y una vida de la que nadie iba a escribir jamás. Hasta que un amigo lo invitó al teatro. Fue a ver una ópera rock. Se llamaba Tommy. Y aquí quiero que te detengas y que imagines la escena de verdad, porque esto es el nacimiento de todo. Un muchacho de provincia, criado para el silencio, educado en un seminario, formado para no molestar, para no pedir, para no gritar nunca, sentado en una butaca, a oscuras, viendo a un hombre gritar en un escenario y entendiendo, en ese segundo exacto, que él también quería gritar, que llevaba toda su vida queriendo gritar. Ahí se rompió algo, y ya no hubo manera de repararlo. En 1976, Humberto Zurita dejó Torreón, dejó la tienda, dejó la sociedad, dejó el futuro seguro, y se subió a un camión rumbo a la Ciudad de México con prácticamente nada. Entró al Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Se formó con el maestro Héctor Mendoza, uno de los más grandes de este país. Y aquí está la contradicción que va a definir su vida entera, y que quiero que veas antes de que la vea nadie más. Ese hombre eligió una profesión donde hay que exponerse, donde hay que llorar delante de millones, donde hay que desnudar el alma bajo una luz. Pero por dentro, seguía siendo el niño del seminario, el niño que no habla. Y esa doble vida, el hombre que se exhibe en la pantalla y se encierra en su casa, es la grieta por donde, 40 años después, se le va a caer todo encima. ¿Y sabes qué es lo más irónico de esta historia? Que ese hombre, el que salió de un seminario, terminó, en 2026, interpretando en un escenario a un mujeriego profesional. Pero eso todavía no. Todavía falta mucho para eso, porque 10 años después de bajarse de ese camión, ese muchacho de Torreón iba a tener un Ariel, una esposa argentina y la boda más vista de la Ciudad de México. Y también, ya para entonces, iba a tener la costumbre que lo iba a condenar. 1978. Humberto Zurita entra a Televisa. En 1981, le dan algo que lo cambia todo. El protagónico de El derecho de nacer, Alberto Limonta. Y México lo ve de verdad. De la noche a la mañana, el muchacho de la tienda de acrílico se convierte en galán. En la cara que las señoras esperan a las 9 de la noche. En el hombre del que hablan en la fila del mercado. Pero fíjate en algo, porque aquí está la diferencia entre Humberto Zurita y todos los demás galanes de su generación. Él no se conformó con ser guapo. 2 años después, en 1983, hace una película con Felipe Casals. Se llama Bajo la metralla. Nada de romance, nada de telenovela. Un drama duro, violento, incómodo. Y ese año, Humberto Zurita gana el Ariel al mejor actor. El Ariel, el premio más alto que existe en el cine mexicano. Entiéndelo bien, no era un galán bonito que decía frases al oído. Era un actor, y su propio país se lo reconoció con lo máximo que tenía para dar. Pero unos años antes de todo eso, en 1980, en una telenovela llamada Soledad, Humberto Zurita conoció a alguien. Una argentina de Buenos Aires, alta, elegante, distinta, con una manera de mirar que no se parecía a nada de lo que había en México en ese momento. Se llamaba Adela Christian Bach Botino. El país entero la conocería, para siempre, como Christian Bach. Y lo que empezó ahí no fue un romance de revista. Fue una alianza, fue un pacto, fue, y esto es literal, una empresa. Se casaron el 3 de febrero de 1986. Iglesia de San Agustín, en Polanco. En pleno éxito de la telenovela De Pura Sangre, donde eran pareja también en la ficción. Y la calle se llenó. Afuera de esa iglesia hubo tumultos. La gente se trepaba a las rejas para verlos salir. Los fotógrafos empujándose. Los vecinos asomados a los balcones. Imagina eso. Una boda tan importante que la calle se cerró. Ese día, Humberto Zurita tenía 31 años. Y ya lo tenía todo. Ese mismo año nació Sebastián. 7 años después, en 1993, nació Emiliano. Y juntos, Humberto y Cristian hicieron algo que casi nadie en el medio mexicano se atrevió a hacer. Dejaron de ser empleados. Fundaron su propia productora.
La llamaron Suba, Su, de Zurita, Bea, de Bach. Ya no eran dos actores esperando que los llamaran. Eran los dueños. Producían teatro, producían cine, producían telenovelas, y las producían para El Gigante, para Televisa, hasta que, en 1997, hicieron lo impensable. Se levantaron de la mesa del Gigante y se fueron con el enemigo. Se llevaron su empresa completa a TV Azteca. En ese México, eso no se hacía. Eso era un suicidio profesional. Eso era cerrarte todas las puertas de un solo golpe. Y ellos no solo lo hicieron bien. En 1998, estrenaron Azul Tequila, y esa telenovela mexicana cruzó el Atlántico. Se transmitió por la BBC de Londres. Piénsalo, una historia de haciendas y de tequila, hecha en México, pasando en la televisión de los ingleses. Ningún mexicano lo había logrado antes. Ninguno lo ha logrado después. Y después vino El Candidato, una telenovela sobre la corrupción del poder, estrenada a un año de las elecciones presidenciales del 2000. 218 capítulos. Y él los dirigió todos. Todos. Ya no era un actor, ya era una institución. Y en 40 años de fama, de premios, de portadas, ¿sabes cuántas veces habló de su matrimonio, de sus hijos, de su vida privada? Ninguna. Ni una sola vez. Somos una tumba, decían. Y en aquel entonces sonaba a elegancia, sonaba a clase, sonaba a «estos sí saben comportarse». Nadie se imaginaba lo que ese silencio iba a esconder después. Porque en 2014, Christian Bach grabó una telenovela llamada La Impostora. Trabajó al lado de su propio hijo, Sebastián. Terminó de grabar, se despidió del equipo, se fue a su casa, y el público nunca, jamás, volvió a verla. ¿Qué pasó dentro de esa casa? Y aquí, exactamente aquí, empieza la parte oscura. 2014. Christian Bach desaparece. No se retira con una carta, no da una última entrevista, no hay homenaje, no hay despedida, no hay gracias por todo. Simplemente se apaga. Y el silencio empieza a hacer lo que siempre hace el silencio. Se llena solo. México empezó a hablar. Y habló durante 5 años. Que tenía esclerosis múltiple, que tenía cáncer, que estaba postrada en una cama y que no podía mover los brazos, que estaba grave, que estaba muriéndose y no lo querían decir. Y la familia negaba, sistemáticamente, una y otra vez. Está muy bien, está descansando. No sé de dónde salen esas cosas. Hasta que en 2017, Humberto Zurita salió ante las cámaras del programa Suelta la Sopa y dio una explicación concreta. Tranquilo, con toda naturalidad. Dijo que su esposa traía un problema con una vértebra, que un nervio le estaba molestando, y que ella no se quería operar, que prefería seguir en terapia. Una vértebra. Guarda esa palabra. Vértebra. Vas a volver a escucharla. Y cuando la escuches otra vez, te va a doler. Ese mismo año, 2017, la familia se mudó, de Miami a Los Ángeles, oficialmente, para estar cerca de los hijos. Y probablemente sea verdad. Pero cuando una familia entera se muda, de un año a otro, a una ciudad con algunos de los mejores hospitales del mundo, la gente pregunta, y la gente ata cabos. Y mientras eso ocurría, Humberto Zurita seguía trabajando, seguía grabando, seguía viajando, seguía en el set de La Reina del Sur, en México, delante de las cámaras, siendo Epifanio Vargas. Ella, allá, él, acá. Y aquí tengo que ser justo con él, porque se lo debo, y porque este canal no juega sucio. Humberto Zurita ha explicado, muchas veces, que esa privacidad no era suya, era de ella, que fue Christian quien decidió que nadie la viera enferma, que él trabajaba porque la vida seguía, porque había una familia que mantener, porque quedarse quieto no la iba a curar. Y nadie que no haya estado dentro de esa casa puede decir lo contrario. Nadie. Ni yo, ni tú, ni un solo periodista de este país. El 26 de febrero de 2019, ese silencio de 5 años se iba a convertir en algo mucho peor. Pero antes de llegar ahí, y te prometo que vamos a llegar, es la séptima verdad. Es el corazón de este video. Necesito contarte quién es la mujer que hoy duerme en su cama.
¿Y por qué medio México no se lo perdona? 5 años. 0 declaraciones. Somos una tumba. Solo que a partir de aquí, eso ya no suena a elegancia. Suena a otra cosa. Primera verdad. Septiembre de 2022. Un aeropuerto de la Ciudad de México. Los reporteros captan a Humberto Zurita bajando de un avión. Y no viene solo. Viene con una mujer que México conoce perfectamente. Hija de Silvia Pasquel. Nieta de Silvia Pinal. Madre de la hija de Luis Miguel. Stephanie Salas. Los dos evaden a la prensa. Se suben a la misma camioneta. Y se van. Y el país se despierta con una pregunta que nadie esperaba. ¿El viudo más hermético de México tiene novia? Pasan las semanas. Él no dice nada. Ella tampoco. Hasta que en diciembre, ya sin escapatoria, lo confirma. Y cuando le preguntan por qué tardó tanto, por qué se escondió, contesta algo que a mucha gente le sonó extraño. Yo no lo decía por respeto a Christian, pero también me dijeron que se lo debía a Stephanie. Es por respeto a las dos. Por respeto a las dos. Y entonces salió a la luz el dato que congeló a medio país. Porque Stephanie Salas no era una desconocida que apareció en la vida de Humberto Zurita. Stephanie Salas los conocía a los dos desde hacía más de 30 años. Trabajó con ellos. Con la productora Suba. En la obra de teatro El Protagonista, que producían Humberto y Christian. Él mismo lo ha contado. La conoce desde que su hija Michelle tenía 3 años de edad. Era amiga de la casa. Era amiga de Christian. Y ahí empezó el linchamiento. Le echaron encima la diferencia de edad. Le echaron encima que ella tenía 15, 16 años menos que él. Y sobre todo, le echaron encima a la muerta. A Stephanie la insultaron por atreverse a comentar una publicación que Humberto le dedicó a Christian Bach. ¡Qué desagradable!, le escribieron. Así, textual. Y él, que llevaba 40 años tragándose todo, esta vez no se lo tragó. Estalló. No sean envidiosos. El amor nos salva a todos. Yo tenía 3 años viviendo un duelo. Me encontré con Stephanie y estamos viviendo una etapa muy feliz de nuestras vidas. Pero eso no es lo importante de esta verdad. Lo importante llegó cuando le preguntaron, de frente, sin anestesia, cómo un hombre puede enamorarse de la amiga de su esposa muerta. Y Humberto Zurita contestó la frase más extraña, más hermosa y más incómoda de toda esta historia. Dijo, creo que Christian tiene mucho que ver con Stephanie. Ella la quería mucho. Léelo otra vez. Despacio. Él no dice que la traicionó. Él no pide perdón. Él no se justifica. Él dice que fue Christian la que se la mandó. Que su esposa muerta, desde donde esté, le eligió a la mujer con la que iba a terminar de vivir. Detente y piénsalo de verdad. ¿Es el consuelo más puro y más desgarrador que has escuchado en tu vida el de un hombre que necesita creer que ella lo aprobó? ¿O es la coartada más perfecta que se ha inventado un viudo en la historia del espectáculo mexicano? Yo no lo sé. Y no te voy a mentir diciéndote que lo sé. Todo lo demás sobre ese matrimonio, sobre lo que pasó de verdad dentro de esa casa, sobre lo que ella supo y lo que ella permitió, somos una tumba. Pero para entender a este hombre de verdad, no basta con verlo enamorado. Hay que verlo cuando alguien lo toca, cuando alguien lo cuestiona. Y para eso, necesito contarte lo que le gritó, en plena cara, el hijo de un payaso. Segunda verdad, 2024. México prepara la bioserie de Cepillín. Ricardo González, el payasito de la tele. Cepillín había muerto en 2021, y su hijo, Ricardo González Jr., quería contar su historia. Y en una entrevista, a Ricardo Jr. le preguntaron a quién le gustaría ver interpretando a su padre. Y él dijo un nombre, Humberto Zurita. No por sus telenovelas, no por su Ariel, por algo mucho más sencillo, mucho más humano. Dijo que Zurita tenía los rasgos, las facciones, parecidas a las de su papá en la tercera edad. Fue un piropo, fue un gesto de un hijo hacia la memoria de su padre. Y entonces le preguntaron a Humberto Zurita. Fue en el programa De Primera Mano. Y él contestó exactamente como contesta siempre, con distancia, con muro. Dijo que no le habían ofrecido nada, que tenía el año cerrado, que tendría que leer el guión, porque las bioseries son un proyecto complicado y las que han sacado siempre tienen problemas. Y luego dijo la frase que encendió todo. Yo no agarro el trabajo de cuánto me vas a pagar.
Siempre pido sinopsis, plan de grabación, directores. Yo no hago cualquier cosa. Cualquier cosa. Ricardo González Jr. lo escuchó y explotó. Grabó un video, y en ese video, con la voz temblando, le contestó al hombre que él mismo había elegido para honrar a su padre. Le dijo que lo veía muy soberbio, que cuando llegas a cierta edad, deberías ser más aterrizado, más humilde. Le recordó los 40 millones de discos que vendió su padre. Le recordó los 6,000 programas de televisión. Le recordó que estaba hablando del payaso más famoso de América Latina. Y remató con la frase que le dio la vuelta a México. Mi papá sí era un ídolo. Él te llenaba plazas de toros. No le van a llamar para el casting, señor Zurita. Tranquilo, siga haciendo sus teatritos. Sus teatritos. Detente y piénsalo. El hombre del Ariel. El hombre de la BBC. El hombre que dirigió 218 capítulos de televisión. Y un hijo dolido lo reduce, en 20 segundos, a sus teatritos. Y aquí, las dos versiones. Como siempre. Porque semanas después, Humberto Zurita respondió. Y respondió bien. Dijo que a él nunca le habían ofrecido formalmente ese papel. Que no había nada personal. Que leería el guión si se lo mandaban. Y que tenía todo su cariño, todo su respeto y toda su admiración para la carrera de Cepillín. Y probablemente sea verdad. Probablemente fue un malentendido entre un actor cuidadoso y un hijo herido. Pero la palabra ya estaba dicha. Soberbio. Y la palabra se pegó. Porque cuando un hombre lleva 40 años sin dejar entrar a nadie, la gente ya no distingue entre discreción y desprecio. Guárdala. Esa palabra. Soberbio. Porque en la cuarta verdad, un video la va a confirmar de la peor manera posible. Él contestó como contesta siempre. Con distancia, con muro. Somos una tumba. Y la tumba, a veces, ofende. Pero un hijo dolido no es lo mismo que una mujer que se cayó 15 años. Y hubo una mujer que se cayó 15 años. Y si acabas de llegar a este video, déjame ponerte al día en 20 segundos. Estamos abriendo 7 verdades sobre Humberto Zurita. Ya abrimos 2. Todavía faltan 4. Lo que una actriz mexicana se cayó durante 15 años. Un video grabado en un centro comercial en enero de 2026. Un rumor falso que una revista publicó a 4 meses del entierro de su esposa. Y una madrugada en Polanco, a las 3 de la mañana, con él en el suelo. Y al final, la séptima. La del 26 de febrero. Quédate. Porque lo peor viene al final. Tercera verdad. 2008. Telenovela Secretos del Alma. Para la actriz Ivonne Montero, ese proyecto era un sueño. Su primer protagónico tras volver a México. Y nada menos que al lado de Humberto Zurita. Ella misma lo contó, años después, con estas palabras. Para mí era lo máximo. Era lo más deseado que cualquier actriz pudiera tener. 17 años después de aquellas grabaciones, en 2025, Ivonne Montero se sentó frente al periodista Gustavo Adolfo Infante y contó otra versión de ese sueño. Y aquí, con muchísimo cuidado, vamos a escuchar a las dos partes. La versión de ella. Según su relato, todo empezó bien. Y de un día para otro, sin explicación, cambió. Dice que él se volvió grosero, despectivo, que dejó de hablarle, que ella no entendía qué había pasado, que no se le ocurría qué podía haber hecho. Dice que tenían escenas de beso y que al terminar, él la empujaba para separarse, que se lo quitaba de encima de un empujón. Dice, y cito su frase textual, nunca entendí la razón. Dice que en un ensayo, él golpeó una cama con tanta fuerza que ella terminó lastimada. Dice que el ambiente en el set se volvió hostil, que sentía que algo se había dicho a sus espaldas. Y dice que un día lo enfrentó, que le dijo, de frente, a mí me tocas, Humberto, y no te la acabas. Que después de eso, sufrió un cuadro de ansiedad, y tuvo que ausentarse unos días del trabajo. Esa es la versión de Ivonne Montero. Ahora la versión de él. Humberto Zurita ha respondido a estos señalamientos. Y su respuesta ha sido siempre la misma, breve, tajante, sin dar entrevista larga sobre el tema. Dijo, yo no tengo ningún problema con Ivonne, ni con nadie. Y ahora, escúchame con mucha atención, porque esto es lo que separa a este canal de un canal de chismes. Lo que acabas de escuchar es el testimonio de una persona con nombre, con cara y con derecho a ser escuchada.
Pero un testimonio no es una sentencia. No hay denuncia. No hay carpeta de investigación. No hay proceso. No existe una sola resolución en ningún juzgado de México contra Humberto Zurita por estos hechos. Ninguna. Ella lo sostiene. Él lo niega. Y pasaron 17 años entre lo uno y lo otro. Yo no te voy a decir a quién creerle. No es mi trabajo, y sería deshonesto. Te acabo de dar las dos versiones, completas. Y ahora te toca a ti. Escríbelo en los comentarios. Yo los voy a leer todos. Y sí, podrías decirme, es la palabra de uno contra la palabra de la otra. Y tendrías toda la razón. El problema es lo que ocurrió en enero de 2026. Porque ahí ya no hubo palabra contra palabra. Ahí hubo cámara. Cuarta verdad. 6 de enero de 2026. Hace apenas unos meses. Un centro comercial al sur de la Ciudad de México. Humberto Zurita y Stephanie Salas salen a cenar. Una noche normal. Terminan de cenar. Entran a una tienda de artículos para el hogar. Compran. Y al salir de esa tienda, algo cambia. El canal de YouTube Kadri Paparazzi publica el video. Y en ese video se ve, según el propio material y quienes lo difundieron, a un Humberto Zurita visiblemente molesto, gesticulando, manoteando, reclamando algo, insistiendo, mientras camina. Y a Stephanie Salas, serena, callada, sin perder la compostura ni un segundo. En un momento, ella le pide su bolsa. Él se la entrega, rápido, y se adelanta, y la deja caminando sola, unos pasos atrás. Imagina la escena. Un hombre de 71 años, caminando adelante, molesto, y una mujer de 56, caminando sola, detrás de él, en un pasillo de un centro comercial, y una cámara escondida grabándolo todo. Las redes explotaron. Y explotaron contra él. Y aquí vienen, otra vez, las dos versiones. Porque esto es demasiado delicado para hacerlo de otra manera. 2 días después, el 8 de enero, en la conferencia de prensa de su obra de teatro, la prensa se lo puso enfrente. Y él contestó. Dijo que ni siquiera sabía que existían esas imágenes. Dijo, hay gente que no tiene vida, y entonces inventa una con el que puede. Y sobre lo demás, fue rotundo. Y esta cita es textual. Imagínate que yo voy a manotear a Stephanie. Yo no manoteo a ninguna mujer. O sea, no manoteo ni a un hombre. Jamás me permitiría faltarle al respeto. No solo a Stephanie, a ninguna mujer de mi vida. Y añadió algo más. Algo que suena, si te fijas bien, a hombre cansado. La gente es envidiosa y está buscando siempre lo malo de lo bueno. Pero hay una tercera versión, y es la que casi nadie mencionó. La de ella, Stephanie Salas, la supuesta víctima de ese video, la mujer que aparece caminando detrás, salió a hablar, con nombre, con cara, ante las cámaras. Y no lo acusó, lo defendió. Dijo, somos muy intensos al hablar, somos actores, somos intensos, nos emocionamos, y a lo mejor alzamos las manos, pero no, nada extraordinario. Y siguen juntos. Y no solo juntos, siguen trabajando juntos, girando por todo el país con la misma obra de teatro, subiéndose al mismo escenario cada noche. Así que déjame ser absolutamente claro contigo. No hay denuncia, no hay acusación. La mujer que aparece en ese video lo desmintió ella misma, públicamente. Y por lo tanto, yo no te voy a decir que Humberto Zurita agredió a nadie, porque eso no está probado, y mentirte sería más grave que callarme. Pero el golpe de esta cuarta verdad no está en lo que ese video muestra. Está en que ese video exista. Durante 40 años, nadie en este país tuvo jamás una sola imagen incómoda de Humberto Zurita. Ni una. Era el hombre sin escándalos. El hombre sin fotos malas. El hombre del que la prensa no tenía nada. Y de repente, la calle tiene 3. 3. Y la primera fue la peor. Él contestó lo de siempre, que su vida privada es suya, que no le deben nada a nadie, que somos una tumba. Pero las tumbas ya no cierran, Humberto. Ahora todas traen cámara. Quinta verdad. Y esta es la más delicada de todas. Escúchame bien, porque aquí es donde vas a ver de qué está hecho este canal. Junio de 2019. Christian Bach llevaba 4 meses muerta. 4. Y él apenas empezaba a levantar la cabeza. Y en ese momento, la revista TV Notas publicó una versión.
citando a una fuente anónima, una fuente que nunca dio la cara. La versión decía que durante el rodaje de La Reina del Sur, mientras Christian Bach estaba enferma en su casa de Estados Unidos, Humberto Zurita se habría acercado sentimentalmente a una de sus compañeras de reparto, una actriz 30 años menor que él, y casada. Y aquí es donde muchos canales te venderían un escándalo. Aquí es donde te pondrían música de suspenso, fotos de los dos juntos, y te dejarían la duda flotando en el aire, sin decirlo, pero diciéndolo. Yo no te lo voy a vender. Por una razón muy simple. Ese escándalo no existe. Esa fuente nunca dio su nombre. Nunca presentó una foto, ni un mensaje, ni un testigo, ni un documento. Nada. Cero. Humberto Zurita lo negó rotundamente. La actriz lo negó rotundamente. Y ella sigue casada, hoy, en 2026, con el mismo hombre. El propio hijo de Humberto, Emiliano Zurita, salió a defenderla en cámara ante la prensa. Dijo que no eran pareja, que la querían mucho, y que es una gran amiga de la familia. Y hay un detalle que casi nadie menciona, y que a mí me parece definitivo. Años después, cuando Humberto Zurita hizo pública su relación con Stephanie Salas, esa misma actriz salió a celebrarlo, públicamente, ante los micrófonos. Le deseó felicidad, dijo que se alegraba muchísimo por él, y que había estado a su lado como amiga en cada uno de los momentos difíciles. Detente y piénsalo. ¿Tú harías eso? ¿Tú saldrías a felicitar sonriendo al hombre que supuestamente te destrozó el matrimonio y la reputación con un rumor verdadero? Yo no lo creo. Y no te lo voy a contar como si lo creyera. Es un rumor de revista, con fuente anónima, jamás confirmado, negado por absolutamente todos los implicados. Y punto. Ahí me detengo. Su nombre no lo vas a escuchar en este video. Pero entonces, ¿por qué está esta verdad aquí? Porque lo que importa no es el rumor. Lo que importa es lo que ese rumor le hizo a él. Agosto de 2019. A la salida de un teatro, la prensa lo rodea. Le preguntan, le insisten, le buscan la cara. Y Humberto Zurita, el hombre educado, el hombre del seminario, el hombre que en 40 años nunca había levantado la voz ante una cámara, rompió y dijo textual: me están acosando muchísimo últimamente, y es algo que me molesta, que no entiendo. Es una falta de respeto a mi trayectoria, a mi trabajo y a mi mujer. A mi mujer. Detente y piénsalo de verdad, un segundo. Su esposa lleva 4 meses muerta. Nadie sabe dónde están sus cenizas. Ni siquiera sus amigas más cercanas pudieron despedirse de ella. Y él tiene que salir a la calle, con el luto todavía encima, a defender la memoria de esa mujer, de un rumor de revista. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo? Que ese rumor existió, precisamente, porque él se calló. Porque cuando tú no cuentas tu historia, alguien más te la inventa. El silencio que lo protegió durante 40 años es el mismo silencio que ese día lo dejó completamente indefenso. Yo te prometí, en el primer minuto de este video, que ese rumor falso le había hecho más daño que la verdad. Y ahora ya sabes por qué. Porque la verdad se cuenta una vez. Y un rumor no se acaba nunca. Y 5 años después de ese momento, un fotógrafo lo iba a encontrar tirado en una banqueta de Polanco, a las 3 de la mañana. Sexta verdad. Y esta sí, tiene video. Agosto de 2024. Polanco, la colonia más cara de la Ciudad de México. Madrugada. Un paparazzo llamado Arturo Gallegos enciende su cámara. Y lo que graba esa noche lo saca al aire. Días después, el periodista Jorge Carvajal, en su programa En Shock. Y lo que se ve en esas imágenes, México no lo había visto nunca. Humberto Zurita camina por la banqueta y se tambalea, se va de lado, se recupera, se va de espaldas y se cae. Se cae al suelo, en plena calle, y tienen que ayudarlo a levantarse. Lo acompaña el productor de teatro Gabriel Varela, uno echa prácticamente al hombro para sostenerlo. Y en medio de todo eso, una mujer lo reconoce, una fan, se le acerca y le pide una foto. Y él, porque incluso así, incluso en ese estado, sigue siendo un caballero, se la da. Se detiene, posa, y se recarga en ella para no caerse. Detente aquí de verdad. Esa mujer se fue a su casa esa noche con una foto junto a su ídolo, con la foto de su vida.
y probablemente la presumió, y probablemente la enmarcó, y no supo nunca que en esa fotografía ella no estaba posando. Ella lo estaba sosteniendo. Y entonces, en el audio de ese material, se le escucha decir la frase. Se lo dice al productor, en voz alta, en plena calle, sin saber que hay una cámara, que trae un problema de $500,000. $500,000. Más de 9 millones de pesos. Dicho, a las 3 de la mañana, tirado en una banqueta, por el hombre que produjo la única telenovela mexicana que llegó a la BBC de Londres. Y ahora, las dos versiones, porque siempre. Días después, en el programa Al Rojo Vivo, Humberto Zurita lo desmintió todo. Dijo que esa noche había bebido más de lo habitual en una reunión, y nada más. Negó las deudas millonarias. Y sobre lo otro, sobre lo que todo México estaba murmurando, fue tajante. Están especulando cosas, que si yo he agarrado el alcohol porque se murió mi mujer. No, señor, yo no tengo ese carácter. Y para probarlo, hizo algo que solo se le ocurre a un actor. Subió a Instagram un video de él mismo, bailando salsa en plena calle, y le puso un letrero encima que decía, desorientado y deprimido. Se burló de la prensa, del rumor y de sí mismo. Y funcionó. Casi. Porque en enero de 2025, apenas 5 meses después, una señora cualquiera, con un teléfono, en TikTok, lo volvió a grabar. Otra vez tambaleándose, otra vez en Polanco, otra vez sin poder sostenerse solo. Y ahí ya no era un paparazzo, ahí ya era cualquiera. Un video se explica. Un video puede ser una mala noche, una copa de más, una injusticia. 2 videos ya son una pregunta. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿En qué momento el actor más señorial de la televisión mexicana, el hombre del Ariel, el niño del seminario, terminó en el suelo de una banqueta a las 3 de la mañana? Para contestarte eso, tengo que llevarte de regreso. De regreso al 26 de febrero de 2019. Le preguntaron qué le pasaba. Y contestó lo que ha contestado siempre. Que su vida es suya, que no le debe explicaciones a nadie, que somos una tumba. Solo que esta vez, ya nadie le creyó. Séptima verdad, la que te prometí desde el primer segundo de este video. Vuelve conmigo a 2014. Christian Bach termina de grabar La Impostora. Se despide. Entra a su casa. Y no vuelve a salir para el mundo. Nunca. 5 años. 5 años en los que México especuló todos los días. Esclerosis múltiple. Cáncer. Está postrada. No puede mover los brazos. Está muriéndose y no lo quieren decir. Y la familia negando, negando, negando. Hasta que en 2017, Humberto Zurita salió ante las cámaras y explicó, con toda calma, que su esposa traía un problema con una vértebra, que no se quería operar. Una vértebra. Era cáncer. 26 de febrero de 2019. Christian Bach muere. 59 años. Una mujer que, según su propio esposo, no fumaba, hacía ejercicio, era meticulosa, rigurosa consigo misma. Una mujer entera. 59 años. Y ese mismo día, Humberto Zurita toma su teléfono, entra a Instagram y sube una fotografía de ella y un amor que se avanza. Esta es de mis fotos favoritas de Christian, me dice tantas cosas. Y no dice más, no dice lo único que importaba. Y sus seguidores empiezan a comentar. Miles, sin saber, corazones, qué guapa, qué pareja tan hermosa, se ven tan enamorados. Salúdala. Le estaban mandando saludos a una muerta. Y él lo estaba leyendo. Uno de esos comentarios. Otro, uno tras otro, bajando con el dedo, en silencio, sin poder contestarle a nadie. Piensa en ese hombre, solo, con el teléfono en la mano, el mismo día que se le acabó la vida. Y ahora dime tú si entiendes lo que significa la palabra tumba. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3. México no sabía nada. La televisión no sabía nada. Ni un periodista de este país sabía nada. Y entonces, un jueves por la noche, la información se filtró. Empezaron a llegar llamadas de todas partes. El teléfono de la casa, el de los hijos, el de la oficina. Y a la 1:30 de la madrugada del 1 de marzo, una agencia de relaciones públicas soltó un comunicado.
4 párrafos, fríos, perfectos, sin una sola grieta. Decía que siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales en intimidad absoluta, para poder llevar una vida normal, paralela a la exposición mediática. Y luego, la familia apagó los teléfonos. Y ahora escucha esto, porque es lo más duro de toda esta historia. No hubo velorio, no hubo homenaje, no hubo bellas artes, no hubo fila de compañeros esperando afuera. No hubo flores del público, ni cámaras, ni despedida. Su mejor amiga, la actriz Edith González, que moriría de cáncer ese mismo año, unos meses después, lo confirmó frente a una cámara, con la voz rota. Le preguntaron quién había ido al funeral de Christian Bach, y ella contestó: solo estuvo la familia. Ni ella pudo despedirse, ni Rocío Sánchez Azuara, que la llamaba hermana. Nadie. Solo Humberto, Sebastián y Emiliano. 3 hombres. Según la versión de personas cercanas publicada por TV Notas, fue incinerada, y los más íntimos se reunieron en la casa de Los Ángeles a honrar su memoria. Y hasta el día de hoy, 7 años después, nadie sabe dónde están las cenizas de Christian Bach. Ni un periodista, ni un fan, nadie. No hay una lápida con su nombre, no hay un lugar al que puedas ir. No hay ni una flor que alguien pueda dejarle. Nada. En 2023, 4 años después, sentado frente a la conductora Annette Kuburu, se lo preguntaron otra vez. Y por primera y única vez en su vida, Humberto Zurita cedió 3 centímetros. Dijo: la gente sabe, en general, que ella agarró un cáncer. ¿Y qué cáncer, Humberto? ¿Cuánto tiempo? ¿Sufrió? ¿Estuviste ahí? ¿Se despidió? Y él contestó: eso se queda con ella. Así lo quiso ella. No es que nosotros queramos secrecía. Es un respeto a mi mujer. Y a Gustavo Adolfo Infante, todavía más claro. Todavía más definitivo. Hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba. Cuando supimos que estaba enferma, ella dijo: esto aquí se queda. Y aquí se quedará siempre. Mis hijos y yo somos una tumba. Y aquí, señores, es donde la vida cobra. No con un castigo. La vida casi nunca castiga. La vida cobra con algo más raro, y mucho más cruel. Cobra con simetría. Mira lo que construyó este hombre. Humberto Zurita controló la enfermedad de su esposa. Controló su muerte. Controló quién entraba y quién no entraba a esa casa. Controló el funeral. Controló el comunicado. Y hasta la hora exacta en que ese comunicado salió, la 1:30 de la madrugada. Y después apagó los teléfonos. Controló, durante 40 años, absolutamente todo lo que México podía saber de él. Levantó una fortaleza, ladrillo por ladrillo, silencio sobre silencio. Y entonces, la vida le quitó el control. Un paparazzo lo grabó tirado en una banqueta de Polanco. Una señora cualquiera, con un teléfono, lo grabó otra vez. Una actriz que llevaba 17 años callada, habló. Y un canal de YouTube grabó su pelea con su pareja, saliendo de una tienda, un martes por la noche. El hombre que decidía qué se sabía de él, hoy no decide absolutamente nada. Lo que se siembra, se cosecha, siempre. Él sembró silencio y cosechó ruido. Y ahora escucha esto, porque no lo inventé yo. Está pasando ahora mismo, mientras tú ves este video. En 2026, a los 71 años, Humberto Zurita eligió un papel. Y no lo eligió nada más. Lo adaptó él, lo dirige él, y lo protagoniza él. La obra se llama El Seductor. Y el personaje, esto lo describió él mismo, con sus propias palabras, a la revista Z, es, y cito, un seductor loco que anda por la vida suelto hasta que le ponen bozal. Es un tipo que engaña a su pareja con una, y otra, y otra. La que más sufre es su esposa. La que más sufre es su esposa. En el escenario, esa esposa engañada la interpreta la actriz Chantal Andere. Y el amor platónico, la otra mujer, la que aparece a complicarlo todo, la interpreta Stephanie Salas, su pareja, en la vida real. Y la obra se anuncia, en los teatros de México, con una frase. Con esta frase, una comedia donde las relaciones se complican, las verdades se esconden, y los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Detente y piénsalo.
Él eligió ese texto. Él lo adaptó. Él lo dirige. Él lo actúa, cada noche, delante de su propia pareja, ante un público que aplaude y se ríe. Yo no sé si es la coincidencia más grande en la historia del teatro mexicano o la confesión más elegante que ha hecho un hombre sobre un escenario. Y ahora, déjame ser justo con él, porque se lo debo, y porque tú también se lo debes. Humberto Zurita pudo vender esta historia, pudo darla exclusiva, pudo sentarse en un programa y llorar en horario estelar, pudo escribir el libro, pudo hacer el documental sobre la agonía de su esposa y llenarse los bolsillos con el dolor de ella, y no lo hizo. 7 años, ni una palabra, ni una foto, ni un detalle. Le costó los rumores, le costó las revistas, le costó que medio México lo llamara frío, y soberbio, y raro. Y aún así, no habló. Eso no es soberbia, señores. Eso es lealtad. Y la lealtad, hoy, es de las últimas cosas que quedan. Él lo explicó una vez, hablando del duelo, y creo que nunca nadie lo ha dicho mejor. Tiene muchos ciclos. Te enojas, dejas de creer, reclamas, te peleas, hasta que te va cayendo esa paz. Y sobre ella, sobre Cristian, dijo la frase más hermosa que le he escuchado a un viudo en toda mi vida, que uno puede ver la rosa más bonita de su jardín y dejarla ahí, marchitándose, hasta que se pudra, o puede cortarla y ponerla en un florero y llevársela para siempre. Y cuando le preguntan qué pasó de verdad dentro de esa casa, en esos 5 años, contesta lo mismo que va a contestar hasta el último día de su vida. Somos una tumba. Vuelve conmigo, por última vez, a esa fotografía. 26 de febrero de 2019. Un hombre, solo, con el teléfono en la mano, subiendo la última foto de la mujer que amó durante 33 años, sabiendo que ya está muerta, y decidiendo, en ese instante, en ese segundo, no decirlo. Ese hombre no está mintiendo. Ese hombre está cumpliendo una promesa, y esa promesa le va a costar la paz el resto de su vida. Hay algo que ese niño de 11 años aprendió arrodillado en un seminario de Torreón, y que nadie le explicó nunca del todo, que el silencio te protege hasta que te encierra, que cuando tú no cuentas tu historia, alguien más la va a contar por ti. Un paparazzo, una revista, una señora con un celular en Polanco. Humberto Zurita guardó todos los secretos del mundo, y hoy es el hombre al que ya nadie le guarda ninguno. Somos una tumba. Ahora quiero tu opinión, y quiero que la escribas, porque en esto, México está partido exactamente por la mitad. Humberto Zurita es un hombre leal, que cumplió la última voluntad de su esposa hasta el final, aunque le costara todo, o es un hombre que usó el luto como un muro, para que nadie se atreviera a preguntarle nada. Escribe la palabra leal, o escribe la palabra muro. Yo los voy a leer todos. Y si crees que estas historias merecen contarse así, con datos, con nombres, con fechas, y con las dos versiones siempre, suscríbete a El Precio del Estrellato, porque aquí no inventamos, aquí documentamos.